La primera prueba para el reunificado fútbol uruguayo fue el Campeonato Sudamericano de 1926, disputado en Chile, pero aún quedaban algunos remanentes del cisma. Peñarol volvió a no ceder a sus jugadores, ya que su alianza con los equipos argentinos disidentes no le permitía enviar a sus futbolistas a enfrentar a la selección oficialista de Argentina. Sin embargo, esta decisión no tuvo consecuencias considerables, en gran parte por el respeto al laudo Cerrato. Uruguay presentó el equipo campeón de París en el campus del Sport Ñuñoa, donde se disputaría el torneo, pero con algunos jugadores llegados de equipos que habían pertenecido a la federación. René Borjas, de Wanderers, fue el más destacado, siendo titular todo el torneo. Otro jugador que se incorporó a la selección fue el manco Héctor Castro, de Nacional. El apodo no era figurativo. A los 12 años había perdido la mano derecha en un accidente laboral mientras ayudaba a su padre, que trabajaba de carpintero. Este campeonato sudamericano contó con la participación de Chile, Uruguay, Argentina, Paraguay y la debutante Bolivia. Brasil no participó por problemas internos, ya que también estaba solucionando su propio cisma. Uruguay no tuvo problemas en superar a todos sus rivales. Venció 3-1 a Chile, a Argentina 2-0, 6-0 Bolivia y cerró con un aplastante 6-1 a Paraguay. La Celeste había ganado de forma invicta los últimos 3 campeonatos sudamericanos en los que había participado. Uruguay se había instalado como la potencia dominante en Sudamérica de forma indiscutible. Parecía que no había equipo capaz de enfrentar a la Celeste en todo el mundo, pero esto estaba a punto de cambiar. Del otro lado del Río de la Plata, el cisma argentino estaba a punto de solucionarse. Aquella disputa interna que había comenzado en 1919 llegó a su fin el 18 de noviembre de 1926, después de largas negociaciones. Tras 7 años dividido, el fútbol argentino volvía a ser uno solo, y un nuevo campeonato sudamericano sería testigo de todo su poder. El certamen continental de 1927 sería el primero organizado en Perú, siendo una forma de darle la bienvenida como nuevo integrante de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Nuevamente hubo ausencias en el torneo. Chile, Brasil y Paraguay no viajaron a Lima, por lo que se contó con un total de 4 selecciones: Argentina, Bolivia, Perú y Uruguay. A su vez, la organización del torneo decidió darle un premio particular a quienes terminaran en las primeras 2 posiciones: la clasificación a los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928. Al no existir más la división en Argentina, Peñarol vuelve a ceder jugadores a la selección uruguaya después de 5 años. Además, se da el regreso de una de las grandes figuras de Colombes. Pedro Petrone se había recuperado lo suficiente de su operación para volver a jugar. El capitán José Nasazzi no pudo viajar a Perú, por lo que el mando de la selección cayó sobre los hombros de su gran figura, Héctor Scarone. Los primeros partidos no supusieron mayores inconvenientes. Uruguay aplastó sin problemas a Perú por 4-0 y a Bolivia con un contundente 9-0. La clasificación a los Juegos Olímpicos estaba asegurada. Ahora, lo único que le faltaba a la Celeste era vencer a Argentina para coronarse nuevamente como campeón. Pero esta vez, las cosas serían muy distintas. Argentina solamente había disputado un partido, el de la primera fecha frente a Bolivia, a la cual había aplastado 7-1. Después de enfrentar a Uruguay, aún le quedaría pendiente enfrentarse a Perú, pero para ambas selecciones era un hecho que quien ganara el Clásico del Río de la Plata sería el campeón. El Estadio Nacional de Lima se vio colmado con 27.000 personas para ver a los campeones olímpicos, pero también al único equipo en todo el planeta que los podía enfrentar.
El partido comenzó sumamente tenso desde el primer momento. Los albicelestes lograron poner aprietos a los uruguayos, que respondían con faltas duras. Un cruce entre el uruguayo Lorenzo Fernández y el argentino Juan José Maglio terminó en una pelea general en el campo. Terminaron involucrados los jugadores de ambos equipos, dirigentes, policías y hasta algunos espectadores. Cuando finalmente el partido se reanudó, Héctor Scarone marcó el 1-0 para Uruguay y con esa mínima ventaja se fueron al descanso. En el complemento, Argentina se hizo con el control del partido. El árbitro inglés David Turner pitó un polémico penal a favor del albiceleste, lo que volvió a poner tenso el ambiente. Umberto Recanatini convirtió el gol del empate. Unos minutos después, Segundo Luna marcó el segundo para Argentina, que había dado vuelta al marcador. Scarone marcó a falta de 10 minutos para el final. Cuando parecía que el partido terminaría en empate, un remate del argentino Manuel Seaone rebotó en el defensor uruguayo Ademar Canavesi, lo que cambió el rumbo del balón, haciendo que el portero Cappuccini no pudiera evitar el 3-2 para Argentina. Nada pudo cambiar el marcador en los últimos 5 minutos, que terminaron en asegurar el triunfo argentino. Cuando la noticia llegó a Buenos Aires por telégrafo, las calles se llenaron de gente que salió a festejar cantando el himno nacional. Argentina derrotó a Perú en la última fecha del Sudamericano por 5-1, asegurando de esa forma el título, el tercero de su historia y el primero fuera de casa. Además, se había logrado la clasificación a los Juegos Olímpicos de Ámsterdam del año siguiente. Los sueños de gloria parecían solo cuestión de tiempo para el albiceleste. Por otra parte, Uruguay era un cúmulo de dudas. La sensación de ser un equipo invencible había desaparecido. La celeste se preparó para viajar a Europa nuevamente, pero esta vez con la sensación de que el rival más duro estaba muy cerca.